connotaciones, me parece, Grabois, de la cuestión de los géneros, ¿sí? Yo siempre trato de transmitir que desde el psicoanálisis la sexualidad de la que hablamos es otra sexualidad y es una sexualidad que hunde sus raíces en lo inconsciente. Poco tiene que ver con la manera en que yo me veo, me autopercibo, en la medida que la autopercepción para el psicoanálisis tiene su centro en el yo, y el yo está definido como una instancia de desconocimiento. Eso que uno llama el yo, el ich, el moi, la instancia, yo es una instancia de desconocimiento. Así que como te autopercibas es una cuestión que tiene todo su peso y todo su valor en otros discursos, pero en el psicoanálisis te podés autopercibir como la más femenina de las mujeres, y no falta algún lacaniano cara rota que te dice que eso se ubica en una posición masculina, por más que ella diga soy la más femenina de las mujeres. No como Lady Macbeth, que decía yo, la más desgraciada de las mujeres. Esta es la más femenina de las mujeres, esta que estamos inventando. Entonces, les había comentado esta coyuntura dramática en la vida de cada quien, todos la hemos tenido, en que hemos sido desalojados del lugar del objeto que sutura, que satura, que colma el deseo del otro. Hemos sido desterrados de esa tierra de sueños donde éramos el falo de la madre, de la tierra prometida, la de ser, esa tierra donde éramos el objeto que colmaba el deseo del otro. Hemos sido desalojados por una ley que el psicoanálisis encarnó en el padre y que después el psicoanálisis mismo dijo, bueno, el padre es una modalidad particular en la que se encarna esta ley se encarna en otros lugares. Creo que fue con ustedes que alguien preguntó o alguien hizo el comentario de que la institución podía ser de ley. Creo que fue acá en este grupo. Que la institución podía operar, funcionar como un operador de estructura que separa el lazo que se teje entre una mujer, su hijo y el falo. Entonces, coyuntura dramática donde se es desterrado de ese lugar y se nos condena a vagar por este valle de lágrimas queriendo serlo y queriendo tenerlo. Y les dije, lamentablemente, estamos condenados a intentar ser ese objeto para otro, pero tarde o temprano cae la ilusión. Como dice la doctora Pampita, se acaba la magia y hay que salir a buscar eso en otro lado. Y cuando lo queramos tener, bajo la modalidad en que lo queremos tener, la lozanía de la juventud, la turgencia de ciertas partes del cuerpo, el volumen de no sé qué, del cabello, de no sé qué, estaremos constantemente asediados por golpes de castración que vienen a inscribir una falta en el lugar donde logramos erigir objetos que la colmen. Los tenemos un rato, deseamos el falo y se nos presenta la castración, y deseamos el falo y se nos presenta la castración, y creo que ahí habíamos dejado
en nuestro deseo de serlo y en nuestro deseo de serlo y de tenerlo. Ahora, dentro de unos momentos vamos a hacer jugar dos dimensiones de la falta, una dimensión que se llama la demanda y otra que se llama el deseo. Son cuestiones lacanianas que para los que están fuera del campo del psicoanálisis no sé cuánta importancia puede llegar a tener, pero para los que estamos dentro del psicoanálisis tiene y mucha. ¿Sí? La demanda es una forma de pedido. Es decir, la demanda es el nombre que le damos a un movimiento correlativo a una falta. ¿Sí? La demanda. Y el objeto de la demanda es un objeto nombrable. Lo que pasa es que vos estás fría, hace tiempo que estás fría y distante, y no me das amor, me das poco amor. Estás fría y distante, metida en tus cosas, siempre estudiando, haciendo cursos, haciendo especializaciones, y hace tiempo que no me das bola. Eso es una demanda de amor. ¿Sí? Evidentemente se le pueden poner muchas palabras. No me das bola, no me das pelota, no me das cariño, no me das atención, no me das, pero hay una demanda, vehiculiza una demanda, un pedido con un objeto que puede ser nombrado. ¿Sí? Por eso decía una forma de falta. Y hay una forma de falta que es muy difícil de brindar un soporte intuitivo a esa forma de falta, que es la del deseo. Del deseo en la medida que es inconsciente, del deseo que en la medida que es inconsciente y no sabido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto del deseo no puede ser nombrado. El deseo es un movimiento. El deseo es un movimiento metonímico. El deseo es como una especie de desplazamiento. El deseo, para las que tengan formación filosófica, es como una vis, una fuerza, un impulso que se articula en una cadena de representaciones, ninguna de las cuales lo puede nombrar. Razón por la cual, al comienzo de su obra, Lacan dice: el deseo es deseo de otra cosa. Che, pero ¿cuál es el objeto del deseo? Otra cosa. Bueno, otra cosa, ¿qué será? El amor. No, otra cosa. Bah, no es el amor, qué sé yo, la guita, salud, dinero y amor. No, otra cosa. ¿Mm? Por eso estas definiciones medio torcidas y locas que da Lacan del deseo. El deseo es deseo de otra cosa. El deseo es la metonimia de la falta en ser. Una definición de Lacan. El deseo es la metonimia de la falta en ser. Es un movimiento metonímico que articula nuestra propia falta en ser, que se colmaría ¿con qué objeto? Y se colmaría con un objeto que es el falo. Pero el tema es que el falo no es ningún objeto, es una connotación que tienen los objetos. El falo es cualquier cosa que es supuesta, que supuestamente colma, supuestamente colma el deseo inconsciente. Entonces uno diría, bueno, ¿qué será? ¿Qué sé yo? El goce del cuerpo de la madre. Bueno, sí, está bien, el goce del cuerpo de la madre, en la medida que nunca vas a poder alcanzar el goce del cuerpo de la madre. No hay manera de graficar el deseo porque es una pura negatividad. Por eso Lacan tomaba algunas cuestiones de Hegel que le permitían, porque Hegel tenía esta teoría,
¿sí? De que era una negatividad pura, una pura negatividad. Es algo que va, lo digo muy entre comillas, negativizando los objetos. ¿Cuál es el objeto del deseo? El marido de la amiga. Porque el marido de la amiga es trabajador, es lindo, es cariñoso, no como vos, que no me das bola, bla, 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 bla. El marido, bien. Si llegás a levantarte al marido de la amiga, deja a la amiga, se queda con vos, vas a ver que al poco tiempo vas a decir, no era como parecía, esto no era como parecía, esto no era como parecía, no era lo que yo creía. Esta cuestión de decepción que uno encuentra mil y unas veces en la pareja. Pensé que era esto, me creí que era esto, me jugué pensando que era así y no era así. De tal manera que cualquiera puede, cualquier objeto puede ponerse ahí en la medida en que evoque la falta. Eso es son definiciones del deseo y definiciones del falo. ¿Qué es el deseo? La metonimia de la falta en ser. ¿Qué es el falo? El significante de la falta. Van a encontrar en Lacan definido el falo como significante del deseo o significante de la falta. ¿Mm? Y vamos a ver si es que ubico dónde habíamos quedado la vez pasada. ¿Dónde habíamos? Ya está, ya encontré la marquita. Vamos a ver, hoy, vamos a intentar ver que a partir de esa patada en el Tujes que nos han dado para sacarnos de la tierra prometida, que es aquella donde somos el falo del deseo del otro, somos lo que completa a la madre, o a lo que hace las veces de la madre. Está bueno en psicoanálisis pensar en funciones, no en personas. Ustedes son jóvenes, pero si no fuesen tan jóvenes, conocerían casos de personas que han trabajado toda la vida en un lugar y un buen día recibieron un telegrama. No sé si hoy se reciben telegramas o se reciben mail. Recibieron un mail que le dicen vamos a carecer de tus buenos oficios. O sea, terminamos acá nuestro vínculo contractual. Y son gente que se derrumba. Y uno dice, bueno, está bien, qué sé yo, perder el laburo, me imagino qué golpe de castración, perder el laburo. No te imaginas nada, no es solamente que te caíste de una estructura laboral. Vos realmente sentías que eras absolutamente necesario en esa estructura, que tu lugar era inconmovible en esa estructura y que se te reconocía como tal, que se te reconocía como completamente indispensable para el funcionamiento de eso, y te caíste de ese otro. Está bueno pensar en funciones porque uno ya un trabajo no lo piensa solamente como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista antropológico de lo que es la noción del trabajo, ¿sí? La noción de Engels o de Marx y Engels del trabajo. Ya lo empieza a tomar el trabajo desde un punto de vista libidinal, psicoanalítico. Dice, ¿qué función cumplía para este tipo el trabajo? ¿Qué función cumplía para este tipo la pareja? Que cuando la pareja lo dejó, el tipo se salió a tirarse debajo del tren. O cuando la pareja lo dejó, el tipo le metió 3 balazos en la cabeza. Entonces uno dice, ¿el tipo es posesivo? Sí, probablemente el tipo sea posesivo, pero eso es algo que entendemos todos. Lo que no entendemos es qué función tenía esa pareja, ese trabajo, qué función libidinal tenía y qué lugar ocupaba él en ese contexto. ¿Se entiende? Cuando los psicoanalistas dicen el Edipo, uno dice, la mamita, el nene, qué sé yo, sí, esta. Perdón, no se debe decir, esta vez se equivocaron, esta vez se equivocaron.
son funciones. Por eso uno dice el otro materno, el otro paterno, lo que hace de ley, ¿sí? Lo que aloja, ¿sí? Y vamos a ver que desde que nos desalojaron de ese lugar, andamos por este valle de lágrimas, es decir, por la tierra de los deseos castrados, los deseos que están castrados y nosotros que estamos castrados en el ámbito del deseo, ¿sí? A desear y a demandar y a desear el falo. Porque está bien, he sido desalojado de ese lugar, perfecto, pero en una pareja lo quiero tener. En una pareja quiero tener ese lugar. Si no hay amor, que no haya nada, no vas a regatear, digamos, como dice el indio. Ahí no hay medias tintas. Medias tintas puede ser en otro ámbito, pero en eso no hay medias tintas. Ahí se ocupa un lugar en el deseo del otro o no se ocupa un lugar en el deseo del otro. ¿Sí? Bien, vamos a ir entonces, vamos a seguir donde habíamos dejado. ¿Qué era esto? A partir de la falta en ser, lo que los lacanianos hablan, la falta en ser, podemos completar la frase. La falta en ser el falo materno. La falta en ser el falo materno. A partir de la imposibilidad de ser el falo materno, que es lo que introduce en la castración, se juega una demanda de ser el falo y un deseo de tenerlo. Es una demanda, se va a jugar a partir de esa patada que nos han dado. El resto de nuestra vida demandamos ser el falo de alguien y demandamos tener el falo. La demanda de ser el falo se ve funcionar concretamente en el campo del amor. Yo quiero ser ese objeto del cual no podés prescindir. Es más, no se dan una idea, o tal vez siendo que la mayoría de caras que veo son caras en el siglo, que más allá de la ideología de género y la identidad de género son caras femeninas, ¿sí? Tal vez se hagan una idea de cuánta clínica psicoanalítica, cuántos síntomas de pareja se juegan en ciertas peleas por giladas, por tonterías, pero detrás de las peleas hay como una especie de pregunta puesta en acto, una especie de pregunta jugada en las conductas, que es: ¿vos podés prescindir de mí? Si yo me pongo, si me levanto con los cables cruzados, si no me peino de tal manera, si no, ¿vos podés prescindir de mí? O sea, como una especie de pregunta jugada en la acción, como si toda la acción, estoy hablando de algo que se llama transferencia salvaje y acting out, ¿sí? Como si en una relación transferencial que es una pareja, yo actuase, hiciese pequeños actings para ver hasta dónde puedo verificar que soy necesario para vos. La demanda de ser el falo en el campo del amor, que es completamente diferente que el deseo de tenerlo. Y vamos a ver, se entiende que ya no hablamos de pene, ya no hablamos de vagina, ya hablamos de deseo y de demanda, como dos ejes alrededor del cual jugamos el complejo de castración. El falo ya no es un pene erecto, o ya no es solamente un pene erecto. Demanda de ser el falo y deseo de tenerlo. Y el deseo de tenerlo se va a ver en la catrera, en la cama, en la escena concreta sexual. Como dos campos que primero los tenemos que diferenciar completamente. La demanda de amor,
¿sí? La demanda en el campo del amor y el deseo en el campo del goce, primero los tenemos que diferenciar para ver que después se superponen y cómo se articulan. Pero primero me gustaría que los diferenciemos completamente. De tal manera que puede haber una pareja completamente jugada en el campo del amor y se aman y verdaderamente uno para el otro, sí, y viven cogiendo, no, casi nunca cogen, muy poco. Y puede haber relaciones donde hay mucho del deseo sexual, mucho en el ámbito de la producción y de la búsqueda de goce y cero amor, en hombres y en mujeres. Y como el enorme mapa, digamos, en el enorme mapa en el que ubicamos posiciones. Porque, por ejemplo, hay mujeres que sufren justamente de decir, cada vez que amo, estoy muy bien en el campo del amor, pero resulta que a nivel del goce, ahí no pasa nada, no pasa un carajo. Y me revienta que con quien sí pasa es con el que maneja la ambulancia en el hospital, con el que si lo ve, mira, ni se lo podría presentar a mis amigas, pero con ese anda todo 10 puntos, pero cuando termino con ese le digo, che, tómatela, o me voy yo, ya me visto y me la tomo. Y uno dice, ¿por qué esta división? ¿Por qué en el campo del goce se juega tan fuerte en cierta relación y en el campo del amor se juega tan otra? Esto que les estoy describiendo, Freud lo encontraba en hombres, lo encontraba enormemente en hombres. Desde la literatura psicoanalítica freudiana, esta escisión entre la corriente tierna y la corriente erótica la encontraba en hombres. La clínica te muestra que en hombres funciona mucho y bien eso, pero mujeres también. La mujer freudiana no tenía esta escisión en dos corrientes diferenciadas. Bien, esto lo va a tomar Lacan para decir, bueno, de esto estamos hablando, del complejo de castración, de la demanda de amor y el deseo de falo. Bien, entonces, decía, a partir de esta falta que introduce la castración, se juega una demanda de ser el falo y un deseo de tenerlo. Yo agregué, porque yo les mandé esto, dije así, lo leen y ya cuando lo digo yo se aburren, pero terminé la frase diciendo, dirigidos a alguien que no es ni tiene. Porque la dialéctica fálica es esto. Yo dirijo mi demanda y juego mi deseo respecto de alguien que también está inscrito en la dialéctica fálica. Razón por la cual le supongo a ese cierta demanda de amor también y cierto deseo de tenerlo. La frase dicha así es un poco oscura, la vamos a ir desplegando en lo que viene ahora. ¿Sí? Este juego de demanda y de deseo caracteriza y reordena las diferentes modalidades de salidas femeninas. Freud y Lacan decían, bueno, en mitad de todo este lío es que se va a dirimir la salida propiamente femenina. La salida femenina y la salida masculina, es como empecé la clase anterior diciendo, el complejo de castración es un ordenador libidinal. ¿Sí? Es allí donde se ordena el campo libidinal. Es allí, perdón, disculpen, pero estaba dando una clase el miércoles con gente de antropología, de sociología, de etnología, un ámbito muy lindo, y les comentaba que todos los días me encuentro con una nueva deposición de excrementos caninos en la vereda, todos los días una nueva. Me llevó a pensar si los vecinos no están peleados conmigo por algo que yo hice, pero no vi que no puede ser, no hago nada, no tengo ningún problema con los vecinos. Y estaba trabajando con esta gente un texto freudiano que se llama El malestar en la cultura, donde Freud trabaja
uno de los mandamientos que dice: amarás al prójimo como a ti mismo, al prójimo, al próximo, al vecino. Amarás al vecino, como yo les garantizo que odio al vecino porque me trae al perro a cagar a mi vereda. Pero bueno, disculpe, por eso me ven mirando así, no es que esté paranoico, digamos. ¿Cómo se va a jugar la salida femenina a esta cuestión que en cierta forma es un malestar en la cultura? Todos tenemos este malestar. ¿Qué malestar tenemos, Cueva? Y el malestar que tenemos es que deseamos algo que no alcanzamos y demandamos algo que tampoco alcanza. Es una forma de malestar en nuestra vida. Creo que hace un rato dije salud, dinero y amor. Eso es un vals que dice 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Está bien, eso es verdad, pero en la neurosis no es tan verdad. Si hay salud no nos damos cuenta. La definición médica de salud es el silencio de los órganos. ¿Sí? Cuando los órganos no hacen ruido y se quedan tranquilos, uno no disfruta de la salud, no se da cuenta. Uno desea la salud cuando no la tiene, porque cuando la tiene no la disfruta. El dinero y el amor están bajo los efectos, los golpes de castración. Siempre falta algún mango más. Y el amor también. En fin, pero en esta coyuntura es donde se reordenan las diferentes modalidades de salida femenina. La maternidad y la relación con el propio cuerpo, la maternidad y la relación con el propio cuerpo son salidas femeninas para Freud, no para Lacan. ¿Sí? Es como para Freud para él era bastante sencilla la ecuación. Ella se encuentra con la castración, vía lo que ve en el otro niñito, cae presa de la envidia del pene, Freud, y por una serie de ecuaciones simbólicas, Freud, una serie de ecuaciones simbólicas va a estatuir al hijo como sustituto de ese pene que no ha tenido. Esto es Freud. Entonces la maternidad, la mujer freudiana es una madre. Para Freud, cada vez que se encontraba con alguna paciente que no quería gestar o no quería maternar, ahí para él había algún tipo de síntoma, algún tipo de detención, de fijación en el proceso de evolución libidinal, en el proceso de desarrollo psicosexual. Decía, acá hay un problema, ¿cómo va a haber una mina que no quiere gestar y maternar? ¿Sí? Entonces, la salida femenina para Freud tenía que ver con la maternidad y la relación con el propio cuerpo no la jugó tanto Freud como sí un psicoanalista que no vimos, porque no podemos ver a todos, pero hubiese estado bueno también ubicarlo, que se llamó Sándor Rado, y que decía que Sándor Rado postulaba que una de las salidas de la castración para la mujer era el investimiento libidinal del propio cuerpo. Así como el hombre tiene enormemente investido libidinalmente, hay una condensación de goce en una zona erógena, porque la sexualidad masculina, todos los caminos conducen ahí, todos los caminos conducen a Roma. Los caminos pueden ser sinuosos, pero siempre terminan en el mismo lugar. El genital masculino. Sándor Rado decía, hay algo en la mujer que pasa en todo el cuerpo, que es algo que Lacan toma. Es como si quedase una investidura libidinal en todo el cuerpo, de tal manera que ellos pueden hacer yoga, ellas pueden hacer yoga, pero ellas lo gozan de otra manera el yoga.
Ellos pueden ir a hacerse masaje, pero los masajes con final feliz de ellos son bien claritos. No les gusta ir a otro tipo de masaje, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque hay un campo erógeno trazado en el cuerpo de ellas que no es el del tipo. Sandorrado esto lo captó, dijo, hay una investidura fálica de todo el cuerpo de ella. ¿Sí? Que después lo podemos ver un poco más en detalle. Ella se goza, se disfruta peinándose y maquillándose, se disfruta ese goce femenino. Yo lo he escuchado yo y lo he escuchado poco. Me imagino que cuanto más viejo sea, más lo voy a escuchar, pero como practicante del psicoanálisis joven no me contaban estas cosas, pero a veces hablando con colegas mujeres, me lo han contado, digamos, me contaban de pacientes que decían, me excita mi propio cuerpo, me excita mi propio cuerpo. Hay algo en ese acto de encremarse, donde la cosa empezaba poniéndose, no sé, cicatricure o como se llame el asunto, ¿sí? Que empezaba de esa manera y terminaba en un acto masturbatorio. Y que si fuese en el campo masculino, Roberto, sí, perdón, ¿no? Que interrumpa, pero a un hombre también le puede pasar eso. Digamos, no a todas las mujeres les pasa igual, por un lado, ¿no? Que uno también lo comprueba en la clínica. Pero a un hombre también le puede, en la medida en que fueron cambiando también las posibilidades naturales para un hombre. Digo, el en la tema de medida, peinarse era perdón, privativo de una mujer o maquillarse era privativo de una mujer y hoy también cambia, de modo tal que cambian también, así como cambió que la maternidad es el único destino de una mujer, porque era así hasta hace un siglo pasado o 50 años, sí. y hoy por suerte no es más así. Pero uno también lo comprueba en los hombres, que en la medida en que se fueron desplazando los roles culturales, sociales y del imaginario, ¿no? Porque me parece increíble que estemos hablando de género para algunas cosas, que es muy de la singularidad de cada sujeto y que no importa si es mujer o hombre. A mí me pasa incluso que lo compruebo con la clínica. Bien. ¿No? Sí, sí. Sé que les pasa a mis compañeras, pero me parece que sucede un poco eso. Mira, yo te digo mi perspectiva, porque en esto uno puede o no ponerse de acuerdo con la comunidad de la que forma parte. Entonces nos juntamos, discutimos, hacemos el congreso. Ahora, por ejemplo, estos temitas están en las escuelas de psicoanálisis de Argentina al rojo vivo. Este año y el año que viene vamos a estar todo el tiempo hablando del otro sexo, de la mujer como el otro sexo. ¿Sí? Deben haber escuchado en la EOL sección Córdoba, en la EOL Buenos Aires, estamos todos dando vuelta peleándonos los psicoanalistas. Después está la clínica de lo que uno encuentra cada clínico, digamos, cada psicoanalista. ¿Sí? Y en eso es cómo le va en la feria a cada uno, digamos, qué clínica escucha, qué clínica puede acceder, a qué clínica puede escuchar, a qué clínica puede tener acceso. ¿Sí? Uno. Entonces ese es un tema. Porque lo que yo estoy diciendo acá para alguno puede decir, no, pues eso es siglo XX, siglo XIX. Hoy en día hay comunidades de gente que se masturba, comunidades masculinas, lo que antes era lo masculino, de gente que se masturba, y es más, tienen un sitio web, podés entrar, como desde hace muchos años los hay de mujeres que se masturban y son una comunidad y dicen nuestra sexualidad es esta, y hay un sitio
I Feel Myself, me parece que se llamaba. No sé, yo una vez entré, que lo abrió una noreuropea, que dice, y la posta nuestra es esta, y basta de el tema de ustedes, viste, que quieren buscar pareja para coger, ¿para qué tenés que buscar otro? Si en última instancia eso lo puede hacer uno solo y lo hace mejor que el otro, porque al otro le tenés que decir un poco más, un poco menos, así, así no, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno lo hace solo, lo hace solo. Dentro de esto, y dentro de los hikikomori, digo, porque esto es, como decís vos, Ruth, es enormemente cultural. En Japón, por ejemplo, hay movimientos de gente que dice, sí, casarnos, podemos casar, eventualmente podemos tener hijos para seguir el apellido, vamos a decir, pero no tienen relaciones sexuales entre ellos. Son matrimonios blancos, sin relaciones sexuales, porque lo sexual es algo íntimo. ¿Por qué tiene que venir el otro? ¿Vos te imaginás a alguien que esté 20 años casado y duerman en cuartos separados, en camas separadas, y la sexualidad sea completamente onanista? Y sin embargo hay gente que vive así. ¿A dónde voy con esto? A que vos tenés razón, hay un punto que es absolutamente singular. Hay un punto donde es absolutamente singular y uno podría decir, hay hombres donde se da así, hay mujeres también que no se da como vos decís que se da. Y tenés razón, porque es la clínica de lo más singular que hay. Eso, no obstante, me parece a mí, podemos discutirlo, podemos no estar de acuerdo, que hay tipos clínicos. Hay tipos clínicos. Y hay tipos, y ahí ya no salí de la tipicidad, de la tipicidad en sentido jurídico, en sentido clasificatorio, y me puse en los tipos, los chabones. Hay tipos que solo se masturban fantaseando el objeto, fantaseando lo que le hacen al objeto. Y entonces se masturban pensando, y entonces la agarro así, entonces la pongo así, entonces le pido que haga así, entonces le hago así, entonces entra el perro caniche de qué sé yo, y entonces con el perro agarro al perro y todo lo que se hace al objeto, que es lo que Freud decía, eso es propiamente masculino. O sea, el amor de objeto, y lo usaba palabras en alemán, pero que son traducidas bien como idealización del objeto. ¿Sí? Eso es propiamente masculino. Y hay tipos, tipes, tipas, cuya fantasía masturbatoria, si vos la ponés bien, no es el objeto y lo que se le hace al objeto, sino lo que el objeto le hace a ese cuerpo que soy yo. Y cuando empezás a buscar el hincapié relativo de dónde está el puesto, el peso, dónde está el peso de lo que permite el acceso al goce, está menos en lo que el chabón hace que en ese cuerpo. Razón por la cual a veces angustiadas te dicen, veo porno con mi novio, mi pareja, mi chongo, veo porno con el chongo, y miro más a la mina que al tipo. No sé qué me pasa, estoy medio enroscada. Vemos una película hetero, cis, no sé, una película de las clásicas, y la verdad que lo que hace el tipo, el tamaño del miembro del tipo, entonces, no me importa lo más mínimo, y sí me cuelgo mirando a la mina. Y en el fantasma, o en la fantasía, o en la realidad psíquica, disculpen los analistas, pero en la realidad psíquica, en la realidad desiderativa, ¿sí? Verdaderamente no hay si el tipo es musculoso, si el tipo no es musculoso, y no miran tanto eso. Razón por la cual hace unos años escribí un texto que hablaba de la homosexualidad generalizada. ¿Por qué? Porque los tipos cuando miran porno, es verdad que miran a la mina, pero miran también otras cosas. Razón por la cual no es raro que viendo una pareja hetero, una película homosexual, ella mira a la mujer y él mira al tipo.
Y él mira al tipo y mira el tamaño de no sé qué cosa del tipo, y entonces uno dice, ¿por qué hay como una homosexualidad generalizada? Digamos, cada uno mira, vamos a decir, lo homo. No sé si te respondí, Ruth, no sé si te, a ver. Sí, 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 está muy bueno. Es más, me gusta mucho tu clase y solamente que me parece que tal vez, que es un reclamo además de los jóvenes, ¿no? De la juventud, que vayamos como cambiando algunas maneras de consignar tal vez, ¿no? Como de entender las generalidades desde los géneros y sí desde la perspectiva más amplia, como que va más allá de lo que le pasa a un hombre o a una mujer. Pero está bien, coincido en que hay que tener como atrás una biblioteca, un marco teórico que haga pensar en Claro, los cuadros clínicos, pero, o no sé cómo se dice, pero me parece está bien. interesante poder empezar a hacer un giro desde lo que le pasa sí o sí a un hombre o una mujer, porque fíjate que así como Lacan llega a esta conclusión de que el destino de una mujer no es este, ¿no? Que Freud lo entendía así, y Sí, tal vez sí, 50 años después uno avanza, tal vez, no sí, sí. sé, nadie me acompaña en esto, me quedo un poco sola, pero sola digo, es lo que empiezo a pensar yo desde hace unos pocos años. Ruth, igual, si así fuese y Fernández, Gramajo, Lucila o Lucía, no, a mí me parece que es completamente válido, digamos, me parece que es válido y me parece que es piola, me parece que es piola para, siquiera es piola para entender en qué punto uno no está de acuerdo. ¿Sí? O cómo van resonando estas cuestiones en cada uno. ¿Sí? El otro día vino a mi casa una sobrina. Y la sobrina, esta sobrina me dijo, voy a pasar, porque tenía que pasar a buscar algo. Terminamos comiendo, es decir, infringimos la regulación que dice que no hay que juntarse, pero era un día que estaba bastante cálido y no nos juntamos demasiado. Y me dice, voy a ir con mi novio, me dice mi sobrina. Conociendo yo a mi sobrina, dije, ¿con qué va a caer ahora? ¿Con qué va a caer ahora? Porque un día puede ser Luli Salazar, y al otro día viene y es Pablo Moyano, o el negro Moyano, el Moyano el más grande, el padre. Entonces, puede ser cosas, viste, uno dice, cambia el nombre. Hola, tío, habla Alberto. ¿Quién es Alberto? Bueno, Patricia, pero ahora soy Alberto. Bueno, es moderna, digamos. Entonces, uno nunca sabe qué va a venir. Y vino con alguien que se generó medio un momento de tensión y de risa, porque vino con el novio, que yo entendí que se llamaba Julio, y así lo nombré. Digo, Julio, ¿me pasás el vino la botella de vino? Y no era Julio, me patearon por abajo de la mesa, era Furio, porque, digamos, no solo que era un varón trans, que así se definía, era una chica, Furio. Julio era una chica, pero era un varón trans. ¿Sí? Y los nombres son así, es lo mismo que yo me llame Fuego Cueva, Fuego Feroz, Adrián Cueva, en vez de llamarme Roberto, se ponen así, Furio, no sé. En fin, lo cierto es que por algunas cosas de charla de sobremesa, con unos vinos encima, uno se daba cuenta que había una posición de la que uno define como clásicamente masculina desde el psicoanálisis. En las parejas, incluso en esta pareja, perdón, yo soy del siglo XX, discúlpenme, ¿sí? Para mí eran dos chicas, una que decía soy un varón trans con todo el derecho del mundo, Furio, un tipo, está bien, yo no me parece, no tengo por qué opinar sobre alguien que dice soy un varón, ¿sí?
Pero incluso en las parejas homosexuales, desde la noche de los tiempos, los psicoanalistas encontramos que hay uno de los dos, de las dos, de les dos, que tiene la estructura, la coyuntura de lo que uno ubica del lado masculino y de lo que uno, y el otro del lado femenino. ¿Sí? Hay una que se define más como el objeto de, ¿sí? Y hay otra que Colette Soler lo decía hace 20 años de una manera muy elegante, ahora creo recordar, es hace a la mujer. Una de las dos que con la otra, ¿sí? Busca lo femenino, una tiene enganche con lo femenino. Es como si te dijese inventa a la mujer. Busca a la mujer, una cosa que desde ya les digo, en el hombre está completamente vedado. El hombre es muy torpe con eso. El hombre en la mujer busca el falo, punto. Muy pocos tipos se bancan la angustia de encontrar en ella algo que se corre de la matriz fantasmática de lo que para él es una mujer. Los tipos se angustian, dicen, está loca, se me viene encima y se ponen fóbicos. Y ellas dicen, perdón, insisto, estoy en el siglo XX. Cuando una mujer ama a otra mujer, tiene un campo mucho más abierto, se banca mucho más la angustia, evidentemente hay un punto empático que el hombre no encuentra, ¿sí? Pero vos encontrás en una pareja homosexual roles que se apoyan en posiciones que son diferentes en una y en otra. Razón por la cual algunos psicoanalistas dicen, la posición inconsciente o la posición en el fantasma de furio es una posición masculina. Y la posición de quién sabe cómo se llamará hoy mi sobrina o mi sobrine o lo que fuere, es una posición que no es una posición masculina. En fin, nos fuimos un poco, pero me parece que estamos en el centro. Disculpame que te interrumpí, que te hice... No, pero Ruth, por favor, a mí me encantaría que todos interrumpan, digamos, porque no es interrumpir, porque si no es como una transmisión universitaria. A mí lo que me interesa de Karen Horney y de Melanie Klein y de qué sé yo es qué toca lo que lo que hay, y esto también tiene que tocar lo que hay, y si lo que hay es diferente, lo tenemos que traer. No, absolutamente no, al revés, te agradezco. A ver, yo siempre estoy como pensando en que el dato anatómico, que la clínica de lo trans lo viene y lo pone sobre la mesa, el dato anatómico siempre es un dato a ser leído desde lo simbólico. Entonces, desde ahí tenés un despegue con la anatomía que a veces nos cuesta, pareciera, como nos cuesta despegar de que el falo no se trata del órgano, pero que el cuerpo es leído, ¿no? En ese sentido, yo tuve una paciente trans que la mamá no tenía varón, hijas mujeres, ella Perdóname, era la menor. vos tuviste una paciente trans, Lucía, ¿sí? Y no tenía hijos, o sea, sus hijos eran todos varones. Ella nació con un cuerpo correspondiente, con un órgano sexual masculino, pero siempre se sintió una nena y siempre quiso ser la nena que la mamá quería y la mamá la acompañó a cambiarse el género. Y bueno, y había toda una cuestión en relación a su cuerpo. Ahora se va a intervenir quirúrgicamente para terminar de armarse la mujer. Bueno, bien. daban un montón de preguntas, ¿no? Pero digo, lo fálico ahí claramente no, o sea, la lectura del cuerpo y del órgano no era esta, o sea, es la lectura del dato orgánico, es la lectura del cuerpo, ¿no? Bien. La lectura de la anatomía, digo. Si uno no hace ese ejercicio, parece que se extravía también. Sí. Confundiendo el órgano con, ¿no?
Claro, claro. La lectura, está bueno. Digo, está bueno, me parece bien. La anatomía como un dato a ser leído. Un cuerpo debe ser leído. Si debe ser leído desde una estructura simbólica. Yo creo que esta clase arrancó así, diciendo el complejo de Edipo me parece que era así, la captura de la anatomía por lo simbólico. O sea, eso es el complejo de castración. Pero uno diría, no, la captura del cuerpo por lo simbólico no necesariamente es la castración, cada uno lee, la anatomía es un dato a ser leído, me parece que está bien. ¿Es leído desde dónde? Y bueno, qué sé yo, es leído desde mi experiencia más singular. He nacido en el cuerpo de un hombre, tengo hijos varones, ¿entendí bien? He nacido en el cuerpo de un hombre o con el cuerpo de un hombre, tengo hijos varones, pero siempre he querido ser la nena de mamá. No, claro, la mamá tenía todos hijos varones. Ella muy bien, entonces escuché mal. había podido ser la nena deseada, de hecho, bueno, se constituyó a partir de ahí, ¿no? De ser muy bien, muy bien. La hija mujer que la mamá deseaba. Exactamente. Bien. Entonces dice, bueno, siempre he sido habitado por el deseo de ser la hija que mi madre no ha tenido. Yo, por ejemplo, perdón, no sé si te interrumpo mucho, pero no, Ruth, dale. Sí. No sé si es un embole para... Si nos enganchamos, pero si nos enganchamos con lo que estamos hablando está perfecto. Pero porque, por ejemplo, ¿no? Yo hace muchos años, estoy hablando hace 22, ponele, ¿no? Hice un grupo de estudio o 23, un grupo de estudio con un docente que había tenido en la UBA, ¿no? Y era muy interesante, buenísimo. Y uno de los textos, no me acuerdo cuál fue, en un momento él decía, bueno, que él dio como un testimonio clínico. Entonces, el docente, que era realmente muy piola y estaba buenísimo estudiar con él, en un momento dijo, bueno, que él tenía un paciente homosexual. Y él decía, pero mi problema es el paciente, ¿no? O sea, yo quiero ser papá. Entonces, el analista le dijo, todo no se puede. Que la verdad, en ese momento, ¿quién se iba a imaginar que una pareja homosexual podía tener hijos, ¿no? Fíjate cómo evoluciona y con qué velocidad en los últimos tiempos la cosa, que hoy, ¿quién podría decir que un hombre con otro hombre no pueden ser padres? O una mujer con otra mujer. Sí. ¿No? Es como muy interesante que cómo se transformó. Eso realmente todos los analistas que estábamos ahí, que éramos jóvenes, y este docente, que era un poco más grande, pero también era joven, no pensábamos en esta posibilidad. Y hoy, 2 décadas después, estamos hablando de otra cosa y nadie puede juzgar a 2 hombres porque quieran ser padres, ¿no? Sí. Hay hijos que tienen 2 papás y hay hijos que tienen hijes que tienen 2 mamás. Sí. Y está todo bien porque son funciones. Sí. En ese sentido digo que hay que seguir pensando desde el marco teórico cómo comunicar el psicoanálisis, que sigue siendo la única psicología que se ocupa del inconsciente y es muy importante, cómo transformamos algo, que es mi interés, ¿no? Yo quisiera investigar esto y no sé cómo, pero cómo transformamos algo del marco teórico para no ahuyentar a las nuevas generaciones que además solicitan esto, ¿no? Reclaman esto. ¿No? Sí, sí. No, ni hablar, digo, ni hablar. O sea, hay que hablar mucho para agarrar y decir ni hablar. Lo último de Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, lo último de lo último, ni siquiera es un texto, lo deben encontrar en la web. Docile au trans, ser dócil a lo trans. Tenemos que revisar muchas características de esto, alrededor de esto, para pensar algunas cuestiones, y sí, porque todo, no hay que ahuyentar y tampoco hay que trasvestirse, me parece a mí. Digamos, hay que ser honestos en la búsqueda de.
Cuando vos decís no sé cómo investigarlo, a mí me parece que es una posición muy piola. No saber cómo investigarlo porque tenés que, a noticia de que no tenés mucho preconcepto o prejuicio, para hablar con propiedad, y tenés que inventar que todavía no se definieron bien las preguntas. Pero me parece valiosísimo. Lucía, por ejemplo, mira, yo hace 30 años atrás traduje un libro que en su momento me pareció muy piola, se llama La diferencia de los sexos. Acá el título me impusieron La diferencia entre los sexos. Y es un texto, es muy llamativo porque es de una psicoanalista que a mí yo respeto mucho, y que en su momento recuerdo un capítulo de ese libro, donde yo traducía y escribí y se publicó que alguien como el paciente de quien vos hablás era un psicótico. Era un psicótico. En esa época, hace 30 años, dentro del psicoanálisis se pensaba así, se trata de una psicosis. Se trata de una psicosis porque yo me acuerdo de los argumentos. Evidentemente que yo me esté olvidando del apellido de esa analista y que yo hace 25 años que no vuelvo a ese libro es porque a mí me pasa algo con ese libro y evidentemente me pasa algo con las ideas de ese libro. Evidentemente debo ser bastante permeable a la idea de que no podés pensar que sea un psicótico, ¿sí? Así como así. El argumento era este. Si yo le pregunto a algune, porque sé que hay gente, no veo caras de hombres, pero sí, hay uno ahí chiquitito. Si yo pregunto, ¿en qué se basa la sensación que cada uno de ustedes tiene de pertenecer a un género? ¿En qué se basa? Para cualquiera, para Sofía, para Lucía, para Lucila, para Mercedes. ¿En qué se basa? ¿Por qué? Para Roberto, vamos a tomar Roberto. Roberto, ¿cómo te definís vos? Primero, si acá en San Juan y Boedo yo no me defino como hombre, me va a ir bastante mal. Esto, bromas aparte, ¿de dónde sacás vos que sos un hombre? Bueno, a mí me parece que, qué sé yo, no sé, porque me gustan las minas. Bueno, sí, pero en realidad el psicoanálisis te va a mostrar que no te gustan las minas. Te gustan algunas cosas de las minas. Y los travestis ¿cómo se llama? De los bosques de Palermo. ¿Alguna vez vieron los travestis de los bosques de Palermo? Los vieron, ¿sí? Sí, porque unas pocas hacen así y otras no hacen nada. Te muestran que eso que a vos te gusta en una mujer, ellos lo igualan y lo superan. Lo igualan y lo superan. Entonces no es que te guste una mujer, te gustan cosas en una mujer que tipos como... Yo viví cerca de Florencia de la B. Viví cerca de Florencia de la B cuando ella vivía en Almagro. Pero una cosa que era el estereotipo, lo que la cultura tiene como femenino, que es fálico para el psicoanálisis, pero en eso no vamos a entrar porque eso es el último Lacan. Acá estamos con el complejo de castración, ¿sí? Hay hombres que te lo captan y te lo igualan y te lo superan, de tal manera que Susana Jiménez le dice a Florencia de la B, pero vos sos más femenina que muchas mujeres. Entonces, alguien me podría decir a mí, si ese es el criterio que vos usas para definirte como hombre, que te gusten las minas, olvídate, flaco, eso no sirve. Porque lo que te gustan son rasgos, y lo loco de todo es que esos rasgos son asexuales. Y cuando digo A, el que escucha el objeto A está escuchando bien. Son asexuales. Pero, Roberto... Para que le quiero decir algo a Lucía y después
seguimos hablando. Bueno. De tal manera que el neurótico se caracteriza en relación a la sexualidad por un no saber constitutivo. Porque ¿cómo terminaría? Yo digo, yo soy hombre porque, qué sé yo, porque me gusta jugar al fútbol. No, pero eso es epocal, eso, bueno, porque me gustan las minas. No te gustan las minas, te gustan rasgos que son asexuales. Bueno, soy hombre porque, bueno, la verdad que no sé porque soy hombre, no sé. Tipos como el paciente de Lucía saben. Y eso en una época para los psicoanalistas era un criterio de decir indeterminación neurótica por un lado, certeza psicótica por otro lado. Y todos esos muchachos y muchachas y muchaches tienen certeza desde chicos de que han nacido en un cuerpo y que tienen certeza. Y dice, por fin la sociedad me reconoce esta certeza que yo tenía porque siempre tuve certeza. Pues bien, yo ni ningún neurótico tenemos certeza de 3 carajos. Decimos, bueno, sí, qué sé yo, me parece que es así, ¿viste? Pero ojo, que certeza y certidumbre son 2 cosas distintas tal vez para el psicoanálisis. Porque una cosa es la certidumbre de sentirse hombre o mujer por la causa que sea para cada quien. Y otra cosa es, no sé si se puede definir hoy qué es ser hombre o mujer desde una sola perspectiva. A mí me parece, no sé qué va a decir Lucila, pero... Está bien. Yo digo la perspectiva psicoanalítica siempre respetando enormemente los otros discursos y es más, es una perspectiva psicoanalítica de determinado punto de la obra de Lacan. Porque yo en otro lugar doy el seminario 20, el seminario A1. Y trabajamos la fórmula de la sexuación y otra cosa. Pero es otro momento, es otro clima, son otras coordenadas, otra cosa. Yo acá lo que les quería transmitir es el complejo de castración en Lacan. Evidentemente, para Lacan mismo fue insuficiente. Si no hubiese seguido 25 años después. Lo que pasa es que tiene cosas que a mí me parece que tocan un real. Por eso lo traigo. No me parece letra muerta. Que no dé cuenta de todo no quiere decir que dé cuenta de nada. Perdón, Lucila, te interrumpí. No, iba a hacer un comentario como en relación a lo que estabas diciendo, porque me da la sensación de, retomando lo que decía Lucía, de hacer una lectura también sobre esa anatomía. Sí. Como que... O sea, siempre se vuelve a un punto en el cual el psicoanálisis termina estando bastante pegado a la biología, ¿no? Y quizás como el ejercicio también, que me parece que es la línea en la que pensamos todos, por lo menos acá, es hacer un poco ese despegue y poder pensarlo desde otro lado y leerlo desde otro lado. Y a veces cuando escucho como cuestiones, no sé, vieron a los trabas de los bosques de Palermo, me dan un poco de ganas de morirme, y siento que se vuelve como a ese punto, ¿no? De cuál es la lectura que estamos haciendo. Y a mí me pasa que esto era, justo vos nombrabas lo de las fórmulas de la sexuación, me cuesta entenderlas sin irme a lo anatómico, ¿no? También abriendo la pregunta de, bueno, ¿qué es eso anatómico? Pero siento que siempre se terminan planteando como cuestiones bastante pegadas, como que quizás desde un discurso planteamos, bueno, está bien, no lo pensamos como el cuerpo, como lo real del cuerpo, y después se termina volviendo de alguna manera eso, y terminamos como orientando todo para ese lado. Bueno, a ver, muchas cosas, porque lo que dijiste a mí me hizo resonar. Los psicoanalistas tenemos una teoría del malentendido. Por el hecho de habitar el lenguaje estamos condenados al malentendido, entonces yo sé que en un dispositivo franco se juega el malentendido constantemente. Hay que aceptar, forma parte de la regla de juego de ser humano. ¿Sí? Una cosa que me resonó es el tema de los trabas de los bosques de Palermo. Porque efectivamente con el estilo que tiene cada uno, con el estilo que tiene cada uno, eso puede sonar como algo peyorativo, despectivo.
particularmente yo en ese sentido me considero como una especie de investigador. ¿Y investigador en qué sentido? Investigador en el sentido de, hay cosas que yo no entiendo y que sé que en el fondo son cosas que no se entienden mucho, pero hay gente más lúcida que otros, y esa gente más lúcida nos puede orientar un cacho, ¿sí? Es decir, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que no, particularmente yo, si te transmitía a vos o te transmitía a cualquiera de ustedes alguna visión despectiva, por decir traba, o por decir trolo, o por decir qué sé yo, es por una cuestión de estilo, pero que no estoy habitado por ese tipo de cuestiones. No estoy habitado por ese tipo de cuestiones. Es más, tengo experiencias personales y familiares, mi familia no es una familia muy normal, que me han hecho atravesar situaciones de mucho dolor, a veces empáticamente con gente que yo quiero, y entonces es algo que respeto mucho. Como respeto casi todas las cosas que no entiendo, que no sé, que no las entiendo. Entonces, eso lo quería dejar como muy establecido, ¿sí? Lo quería dejar como muy establecido, que yo no tengo, desde ese punto de vista, no tengo nada peyorativo de disvalor. Sí me ha pasado las noches que he tenido que pasar por ahí para ir a buscar de Geva, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. ¿Conocen el Club Geva? Que queda exactamente enfrente de esas calles, ¿sí? Exactamente enfrente, y que he tenido que atravesar con el auto y con varios menores de edad, ¿sí? Sí me ha resultado una cuestión asombrosa. Es como agarrar y decir, bueno, acá hay un lado de la polis, que hace que todo esto uno lo vea diferente cuando ve eso, ¿sí? Sí, tal vez, perdón que te interrumpa, Dale. no quiero cortarte la idea, pero yo no lo planteaba como algo de que me horrorice en sí el discurso, porque yo entiendo y creo que capto que también es tu modalidad de transmitir, y a mí me resulta divertido en algunas cuestiones. Digo, no me horrorizo porque digas pene, no sé, catrera y todas esas cuestiones, está todo más que bien. Pero quizás me parece que se puede llegar como a entender que hay un discurso entre nosotros y ellos, ¿no? Como una cuestión desde ese lado. Y a mí me parece, digo, no sé, lo pensaba recién, y sé que me estoy yendo de la cuestión más teórica. No sé, estaríamos hablando en los mismos términos si hubiese una persona trans en esta clase, como, no sé, tal vez estamos teniendo Además, un discurso como muy para adentro y no sé, como... está bueno lo que dice Lugo en el punto en donde tal vez esto que yo no lo podía decir, ellos, ¿no? Las personas trans que están ahí trabajando, en realidad no tienen otra oportunidad también, ¿no? Entonces porque no tienen otra oportunidad de trabajo, no tienen otra oportunidad. Entonces es un poco, queda delimitado. Uno se asombra porque recién se empieza a visibilizar, porque son algo raro, ¿no? Y porque no tienen un lugar social y cultural valorado. Entonces, esto es lo que está bueno, que el psicoanálisis empiece a incluir como algo serio. Sí. No sé si el psicoanálisis es biologicista, pero sí todavía hay mucho tema con la anatomía y con con esto, con la diferenciación de mujer, hombre, femenino, masculino, la polarización que tenemos que hacer transformar de alguna manera para conservar los principios maravillosos del psicoanálisis. Bien, ahora yo les doy mi opinión. Sí, les doy mi opinión.
pues son varias cuestiones. El miércoles pasado, hoy es viernes, el miércoles pasado fue el Día de la Trabajadora Sexual. Día de la Trabajadora Sexual, que de aquí a algunos años va a ser como el Día del Padre. Como hay el Día del Psicólogo, como hay el Día de la Maestra, qué sé yo, etcétera, etcétera, fue el Día de la Trabajadora Sexual. Paré la clase de Freud entre la sociología y la antropología, porque aprovecho que hay gente joven que estudia antropología, sociología, y los quiero escuchar a ellos para aprender de ellos. No van ustedes a pensar que lo que vos decís, Ruth, o vos, Lucila, o vos, Lucía, a mí no me sirve justamente para aprender para aprender de lo que me hace resonar la pregunta de cada una. O sea, ¿por qué traigo este ejemplo? Traigo este ejemplo porque uno está concernido en lo que transmite. Si yo a ustedes les doy clase de la Baja Edad Media, de la patrística y la escolástica, vamos a suponer. No, estoy tratando de buscar algún tema que uno les transmita ese tema de geografía, de las fosas de las Marianas. El fondo del Cueva es un oceanógrafo, un oceanólogo. Y entonces les habla de, y yo les puedo hablar de eso sin que se juegue nada mío, a menos que la fosa, me voy a mi analista y me voy a la fosa, le diga el canal vaginal y la vulva. Uno puede transmitir geografía sin que se le juegue nada. En esto que yo transmito, no es que no se juega nada, se juega todo, porque yo creo que si hay algo que de verdad es cuestionador, otra vez no me sale la palabra, lo que pasa es que son preguntas que me ponen en un lugar, me ponen a trabajar desde otro lugar. Como es que hoy dicen, te tenés que no es descompletar, deconstruir, perfecto. Yo creo que si hay una experiencia, ya que no me acuerde eso, es lo que se llama un lapsus mentis, un olvido. A ver, ¿qué se te juega, Boco? Ok. Yo creo que si hay una experiencia de deconstrucción, si hay una experiencia de deconstrucción, ese es un psicoanálisis. A mí, al chabón que está acá, que mira, no me pongo de pie porque tengo puesto una yoguineta que es horrenda, pero si no me pondría de pie, a este tipo que está acá, no pudo sino deconstruir su propia versión de la masculinidad alrededor de sus temas. O sea, cuando uno dice esto es entre nosotros y ellos, yo siento que no. Yo siento que ese gordo, pelado, pero bien gordo, pelado, con un par de tetas como melones, que se masturba en los bosques de Palermo, y cuando vos pasás con el auto, lo ves masturbándose, y el tipo ese, no sé si será su laburo, su show, no tengo idea, ese tipo, yo no me diferencio demasiado. No solo porque soy medio pelado, digo, pero no me diferencio demasiado en tanto que la lógica que da cuenta de cierta posición sexual en ese, no es ni mejor ni peor ni qué sé yo que la lógica, que el matema que sostiene mi propia, lo voy a hacer así, masculinidad. No es que para mí no es ni nosotros y ellos, o sea, uno cuando transmite desde el psicoanálisis, transmite primero desde lo que uno no sabe. Desde lo que uno no sabe, ¿yo qué les voy a vender? Yo lo que les puedo agarrar es decir, che, miren, esta mina a mí me parece piola porque dijo esto, esta otra también. Lacan me parece de lo más piola que he leído en mi vida, pero uno transmite primero desde lo que no sabe. Segundo, desde un lugar oscuro de su fantasma, porque
es el riesgo de transmitir lo que no sabes, ponerte a investigar algo en la medida en que lo da. O sea, primero sacar la idea, y si hubiese, que yo no sé si no hay, tal vez alguno de los que no figuran porque tienen la cámara apagada, tal vez sea, no sé, una chica trans, un chico trans, no sé, un queer, un asexuado. Vieron que hay también, asexuado, qué sé yo, y bueno, nos enseñarán, ¿sí? Nos enseñarán. 1, 2. Estoy de acuerdo con que con que la anatomía se lee. Pero hay una posición que nos es muy cómoda, que es quedarnos en que eso hay que leerlo, pero no sabes desde dónde hay que leerlo. Porque eso hay un como cierto confort intelectual. ¿Sí? Como Roberto, perdón, Marcelo. En esta línea yo pensaba que a lo mejor el problema, o sea, el desafío que se nos presenta es ¿qué hacemos entonces con la anatomía? Digamos. Es decir, está claro que antes, o sea, en una posición anterior era como, bueno, listo, la anatomía, ¿no? Como todo quedaba pegado, la anatomía como destino, por decirlo así, ¿no? Bueno, Sí. listo. Ahora tenemos que tratar de pensar que la subjetividad va más allá de la anatomía. Pero con la anatomía algo vamos a tener que hacer, también desde el psicoanálisis. Porque creo que ahí es donde se nos arma el problema de que nos queda colgado y seguimos sin poder dar respuesta en estos tiempos respecto de esto. Porque si la anatomía no fuera nada, ¿por qué hay una intervención quirúrgica? Porque hay algo del orden del cuerpo que se sigue jugando. Entonces, a lo mejor el desafío está desde el psicoanálisis buscarle como una nueva, no sé, un nuevo estatuto a esto, digamos. Bien. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué hacemos con eso? Porque si no, no volveríamos una y otra vez a esta cuestión, ¿no es cierto? Y por otro, eso por un lado pensaba. Y por otro lado, agradezco mucho esta conversación, porque hay cosas que es como que solamente hablándolas es que uno puede volver a pensarlas. Yo también. También entiendo la diferencia generacional, yo soy del bando de los viejos, digamos, entonces hay cosas que me cuestan más pensar, pero también hay cosas que me preocupan un montón, porque siento que a veces, no me maten por esto, pero siento que a veces vamos demasiado rápido, ¿sí? Pienso en niños, ¿sí? En el trabajo con niños, vamos demasiado rápido a algunas conclusiones, ¿no? Que a lo mejor está bueno como detenernos y pensarlas un poco más, demorarnos, dar tiempo, ¿no? Me preocupa desde ese lugar también. Sí. Digo, cualquier cosa arrebatada, cualquier respuesta arrebatada siempre puede ser complicada, de un lado o del otro, ¿no? Pensar el traba de los bosques de Palermo es arrebatado, digamos, en todo sentido, digo, ¿no? Más allá de que puede ser como, nada, una forma de decirlo, y también digo generacionalmente, es como una categoría, digamos, que hay que deconstruir, por supuesto, pero todo arrebato nos puede llevar a cosas que no están buenas. Y hay veces que yo siento que desde los nuevos discursos, ¿no es cierto?, hay un arrebato donde hay cosas que no se están pensando y no se quieren pensar, digamos, no hay lugar para eso que a lo mejor se puede todavía como reflexionar desde otro lugar. No sé si me siguen en lo que quiero decir o si me estoy explicando, ¿no? Yo creo que te sigo. Pero es como que, bueno, listo, entonces a partir de ahora, listo, chau, lo anatómico no sé qué, el psicoanálisis queda como muy pegado a esto, y digamos, ¿qué rescatamos de eso? Sí, me parece que ahí el peligro está en reemplazar un dogma por otro, ¿no? O vamos directamente a una cuestión anatómica o vamos de lleno. Para mí el valor del psicoanálisis está en eso, en el poder abrir un espacio para pensarlo, ya sea, bueno, lo que vos decías con niños o en el plano que se piense. Sí, digo, Butler mismo, digamos, en uno de sus libros,
le da vueltas a la cuestión anatómica y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y vueltas, y no sé si lo termina de resolver. Entonces está bueno que esto siga funcionando como una pregunta. Y algo Porque más si no me queda parece, descartado y ya no opera como nada, no opera como un motor para que podamos seguir pensando. Y ahí el psicoanálisis corre el riesgo de quedar obsoleto, digamos, como fuera en la banquina, ¿no? Si hay cosas sí, que no las podemos volver a pensar. yo también agradezco a la conversación mucho y a Cueva que nos lo permite en este espacio que es tu clase. Pero además yo pienso que hay que ser cuidadosos en las maneras en que uno quiere despertar lo nuevo que evidentemente viene circulando, ¿no? Como que despertar lo nuevo que no sea como esto que decía Mercedes, tal vez como o Lucila, que es reemplazar una cosa por otra drásticamente y sacando lo bueno que hay para aprovechar, que ya está hecho, que ya está pensado. Como que yo pondría como un manto piadoso a la hora de escuchar lo nuevo y escuchar lo viejo. Como que algo de esto también tiene que estar considerado, porque a veces es como que queremos bajar línea tanto de lo nuevo como de lo viejo desde un lugar, diría, como agresivo o feo o malo, ¿no? Eso me parece que tiene que estar bueno considerarlo. A mí me parece, lo que pasa es que, claro, que yo le escucho a cada una de ustedes y me resuenan algunas cuestiones históricas y otras cuestiones epistémicas, metodológicas. Yo creo que cuando uno lee desde algún lugar, que tiene que hacerse el esfuerzo intelectual para construir la clave de lectura. En lo que en las últimas clases del seminario 17 Lacan habla del significante amo, pero como eso, como una clave de lectura, ¿desde dónde uno lee la anatomía? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde uno piensa la cuestión de los géneros? A mi gusto, pero es mi idea, hay como una divisoria de aguas que es, digamos, hay que arrancar con esto. Algunos te dicen esto es una cuestión de autopercepción. Le podés dar mil vueltas, pero de última termina en la cuestión de la autopercepción. Me veo así. Y eso es la causa final, pero la causa final no aristotélica, la última de las causas. Porque sí, porque me veo así, y es así. Y no hay otra clave de lectura que esto. O sea, podemos dar mil vueltas de por qué, no sé, pero es así, punto. El psicoanálisis, que ojo que para mí el psicoanálisis es una postura adelante de lo que tenés frente a vos. Una postura que uno tiene frente a lo que se presenta. Eso es el psicoanálisis. El psicoanálisis no está, tengo miedo que si doy vuelta a la compu se deje de cargar y se me acabe la batería. Si no, les mostraría la biblioteca. Esta biblioteca no es el psicoanálisis. Estos libros no son el psicoanálisis. Estos libros tienen ideas que a veces quedan, pero la mayoría de las veces hacen que las hojas no sirvan para una mierda. Para hacer un asado el domingo agarro las obras completas de no sé qué para encender el carbón. Eso no es el psicoanálisis. Desde ese punto de vista, estoy convencido que el psicoanálisis no va a ser jamás una cosa obsoleta. Jamás, porque el psicoanálisis es una posición de decir, no entiendo y quiero entender esto. ¿A partir de qué lo leo? Y bueno, yo tengo un marco teórico, se llama el complejo de castración, que lamentablemente habría que cambiarle las palabras. Algún día, cuando hablemos del complejo de la camiseta agujereada, o el complejo de algo que no se entienda, por eso Lacan hablaba significante del otro tachado, del objeto A, del gran phi, de qué sé yo, para que la gente no entienda. ¿Sí? Para que no entienda.
Entonces yo creo, desde ese punto de vista, que jamás va a tener una, digamos, una obsolescencia, y menos una obsolescencia programada, que es como en esta época donde las cosas se hacen para que duren poco, entonces ya lo están enterrando como si no fuese una actitud analítica. Hay gente que tiene actitud analítica, así se llame coach. Yo soy un coach. Uno, dos, o sea que ¿qué es? Es un deseo. No son los libros, no son las teorías, no son un psicoanálisis, es un deseo. Y es un deseo que se tiene que dar las condiciones para articularse. Las condiciones para articularse exigen que uno genere su propia clave de lectura. Que la anatomía tiene que ser leída, no me cabe la menor duda, pero ¿desde dónde? Desde una teoría sociológica, culturalista, desde una cuestión de autopercepción y punto, debe ser leída desde ahí. Debe ser leída desde la economía del goce inscrita en un cuerpo, Lucila, las fórmulas de la sexuación. Debe ser leída desde una cuestión donde la anatomía no tiene nada que decir, nada, absolutamente nada, pero decime qué lógica puedo yo leer en la economía del goce del cuerpo de tal. ¿Pero qué es, mina o tipo? No importa. ¿Tiene tetas? No importa. No importa. ¿Qué lógica hay respecto del goce en alguien como Santa Teresa de Jesús? O San Juan de la Cruz, o los místicos? A ver, ¿qué fórmula? ¿Sí? ¿Pero qué es hombre o mujer? No, te dije que no importa, loco, basta. Es más, el goce fálico en ellas y en ellos tiene una lógica que la tenemos que sacar porque si no, no accedemos a esto. Entonces, ¿a qué voy? Que me parece que uno tiene que generar, para analizar desde algún lugar. Y ese algún lugar lo tenés que explicitar, lo tenés que generar. El psicoanálisis tiene que generar su propia clave de lectura. Si no, uno dice, ya las otras funcionan y funcionan bien. La cosa más cultural, de decir esto es cultural. Miren, a ver si soy claro en esto. Hace 50 años atrás, pasaba algo que un psicólogo que se llama Wallon encontró que pasa en el ser humano desde la noche de los tiempos, que se llama transitivismo. ¿Conocen el estadio del espejo? El estadio del espejo es algo que Lacan saca de un psicólogo que se llama Wallon y que quiere, lo voy a dar rápido y mal el estadio del espejo. ¿A qué hora tienen clase ustedes? 11:30. 11:30. Mirá cómo leo labios. Hay una edad donde no hay diferencia, vamos a decirlo así, entre el yo y el otro yo. Yo soy un nenito chiquitito que se para frente a una nenita chiquitita que es graciosa como nenita, y yo soy chiquitito y nenito, y hay algo que me fascina, que me encanta, que me gusta, no lo puedo decir porque prácticamente no tengo palabras para decirlo, pero me encanta eso, y en la medida en que eso me encanta, yo soy eso. Soy eso. Ese fenómeno del transitivismo, googleenlo, a lo mejor lo conocen más que yo. Yo soy eso. ¿Sí? Esa nenita a mí me funciona como yo ideal, ¿sí? Me funciona como yo ideal a partir del cual yo sostengo mi narcisismo. ¿Ok? Eso está sostenido en un ideal del yo, está sostenido en una estructura simbólica, pero lo que les quiero transmitir es que yo soy esa nenita. Y hay un momento en que uno se para de tal manera que dice, yo soy esa nenita. Hace 50 años atrás te decían, no digas pelotudeces. Vos no sos ninguna nenita, vos sos Robertito y tomá el camioncito y la pelota.
y anda a jugar. ¿Se entiende? Eso pasaba hace 50 años. Hoy en día, cuando alguien dice yo soy una nenita, hay una sociedad que te dice, claro que sos una nenita. Sí, por supuesto. Si vos decís que sos una nenita, sos una nenita. Hay algo en la sociedad que cambió sobre un fenómeno que estuvo desde la noche de los tiempos. Antes te decían, no sea maricón, qué sé yo, y hoy no te dicen no sea maricón, te dicen, vos sos una nenita, y uno lo encuentra lo que Mercedes traía como respuestas apresuradas. Obvio que es una nenita si dice que es una nenita. ¿Qué es una nenita? Yo no sé qué es una nenita. Me gustaría que alguien me explique qué es una nenita. Yo hago psicoanálisis, no sé qué es una nenita. Sé que todos tenemos una cuestión imaginaria de lo que es una nenita. Perdón que estoy disgregado, pero voy diciéndoles cosas que me resonaron de cosas que contaban ustedes. Hace unos 50 años atrás también, en la segunda generación de analistas, de psicoanalistas en Argentina, yo conozco porque he conocido a muchos y muy buenos, ¿sí? Analistas, muchos y muy buenos. El psicoanálisis empezó a ser como una especie de ideología, que decía, ¿no ves la represión? ¿No ves que la represión causa síntomas? La represión causa síntomas. No hay que criar a los chicos con represión, no hay que reprimirlos, no hay que reprimirlos, y fue como una cuestión ideológica, no hay que reprimir a los niños. Empezaron a darse patologías en los hijos de los psicoanalistas, era típico en los jardines de infantes, es decir, el hijo de la psicóloga. Ese es el peor porque ha sido criado de tal manera que nunca lo tenían que reprimir. Y toda una clínica de la angustia ligada a los hijos de los psicoanalistas que por momentos tomó sesgos trágicos de suicidios, ¿sí? Bueno, no les voy a contar la anécdota, la petite histoire de la parte esta, pero no solamente hacían quilombo en los jardines de infantes. ¿Por qué? Porque me pareció que había una cosa apresurada en términos de lo que traía Mercedes, de que si uno se apuraba, porque y sí, es la época, es lo nuevo es así, adaptate a lo nuevo. No lo analices, es así, hoy alguien agarra y dice, bueno, si dice nenita, es nenita. Que no hay nada que analizar. Eso ya, bueno, esa es una postura. Es decir, bueno, es cultural, viene así, ¿y qué vendrá mañana? ¿Qué sé yo? No sé. Yo no me considero particularmente refractario a lo nuevo. Me parece que sí me parece, insisto, la generación de la clave de lectura. Por supuesto que no va a ser el complejo de castración. Ya con ese nombre, ¿a dónde no vamos a ningún lado? Si hablamos de deseo, de falo y demanda de amor, ya deseo de falo, ya tampoco con eso vamos a ningún lado. Habría que... Pero bueno, no será esta, tal vez sea otra. El psicoanálisis llegó a una cuestión de anatomía del goce, por llamarlo de alguna manera, de la inscripción del goce. Tal vez eso también sea viejo y haya que inventar. En caso de que inventemos algo que tenga un poco más de volumen, el hecho de decir soy así porque digo que soy así, digamos, algo un poco más de, o no, qué sé yo, y nos quedaremos en la performatividad. Soy así porque digo que soy así. Entonces, una cosa performativa y bueno, se reduce a eso. Y no sé, ¿qué piensan? Usted, Sofía, que estuvo ahí callada, Sofía Berletti, ¿qué opina de esto?
No, opino que está muy bueno que se dé este debate. Un poco más alto, no escucho. Ah, no, que la verdad es que me parece muy enriquecedor que se hable de esto, porque bueno, el psicoanálisis sí, o sea, puede quedar obsoleto si se vuelve como esto, normativizante, digo, porque cuando se deja estas cosas es el miedo que a mí me da y por lo que a mí me está bueno hablar de estas cosas, por más de que yo no haya dicho nada hoy, pero coincido, por ejemplo, con lo que decía Lucía. Digo, y me parece, yo admiro y agradezco que ellas tomen la palabra y digan estas cosas, por ahí, bueno, yo coincido, por ahí me cuesta compartirlo, plantearlo, pero me parece muy valioso y que también es un poco de lo que tenemos que hacernos cargo, digo, por lo menos a mí el psicoanálisis es lo que me gusta, lo que me apasiona y creo que es un trabajo por ahí de estas generaciones y de todo, como empezar a abrir los ojos y tener en cuenta estas cosas. Bien, bien. Estoy de acuerdo y te agradezco. A lo mejor son de esos feedback que a uno lo ponen en otra, hacen que tu mensaje te llegue del lado del otro en forma invertida. Así lo empezó diciendo Lacan, tomándolo de Václavic y la teoría de la comunicación. Mi propio mensaje me llega del lado del otro en forma invertida. Uno primero debe, no solo que debe cuidarse de tener una transmisión donde no parezca que se transmite algo normativo, ¿sí? La norma y lo normal para el psicoanálisis es lo normal, la norma macho. La norma macho, lo normal, lo normativo es lo que dice esto es así, vos estás acá, yo estoy acá, y compartimentaliza. O sea, no nos gusta lo normal. No hay ni yo, ni ellos, ni esto vale más que el otro, ni esto es peor que el otro. Punto uno. Punto dos. Hacer el esfuerzo de transmitir que lo que yo entiendo por psicoanálisis, lo que para mí es el psicoanálisis, es un deseo. ¿O ustedes creen que el inconsciente existe? Lacan dejó de hablar del inconsciente. Lacan dijo, no, esto está demasiado pegado a la idea que tiene la gente y dejó de hablar del inconsciente. Y dejó de hablar de cosas que la gente cree que existe y generó él, con la topología, generó él los instrumentos a partir de los que leer algo. Esos instrumentos los generó él y le sirvieron a él, pero puede que no nos sirvan a nosotros. Y nosotros tener que generar nuestros propios instrumentos y nuestra propia lógica. Psicoanálisis es eso, es un deseo. Los libros que están acá son sedimentación material y escrita de un deseo que como tal se sostiene en lo que traía Ruth cuando decía no sé bien cómo pensarlo. Bueno, no sabe bien, a ver, pensemos a partir de esto. ¿Qué sé yo? Un cuerpo es un anudamiento entre una dimensión simbólica, otra imaginaria y una de goce. Ya empezamos, 3 registros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, no estamos de acuerdo. Tienen que ser 4 registros. El goce, lo simbólico, lo imaginario y la opinión de los padres. Bueno, discutamos eso. Y a partir de eso, veamos, el psicoanálisis no es más que un deseo. Yo, si a mí, Melanie Klein o Karen Horney o Clara Thompson o Hans Sachs o Anna Freud
me interesan, no me interesa por lo que, mirá las boludeces que dijeron. Porque era porque gente que dijo, che, me parece que tengo algo masoquista. ¿Qué hago con esto? Y bueno, qué sé yo, masoquismo primario, qué sé yo, no sé, a ver. Así que bueno. Es interesante también pensar, no sé, porque Ruth al principio decía esto de no perder, lo digo así como llano, ¿no? Como, bueno, no perder seguidores, ¿no es cierto? Es decir, esto de que el psicoanálisis pueda seguir dando respuestas y que no termine como generando que la gente, ¿no es cierto?, no quiera este marco teórico, por decirlo así. Entonces, se me vino la asociación cuando el Papa Francisco, ¿no?, asumió y dijo, bueno, a ver, algo tenemos que hacer porque estamos perdiendo gente, ¿no? Ya la gente no viene a nuestra iglesia, por decirlo así. Entonces pensaba, bueno, si hay algo que el psicoanálisis tiene que sostener es la pregunta, ¿no? Después, si te cierra y te querés quedar, súper. Si no te cierra y no te querés quedar, bueno, también, súper, listo. Veremos cómo seguimos adelante, pero sosteniendo la pregunta, porque si no, vamos a terminar en esto apresurado de dar respuestas para no perder feligreses, digamos, y finalmente se nos va a terminar haciendo de cartón corrugado, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que tenemos la suerte, además de estar en el rinconcito del caso por caso. Por lo tanto, nosotros no podemos dar respuestas generales, ¿no? Pero sí buscar herramientas para poder, discúlpame Ruth, esto solo digo. No, perdón. Buscar herramientas para seguir sosteniendo la pregunta. Creo que ahí está la clave. Entonces esto, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la anatomía? Ok, pensémoslo. Digamos, ¿cómo pensamos la autopercepción? Pensémoslo. A mí el tema de la autopercepción me genera un montón de preguntas, porque hay un montón de lugares por donde me hace agua. Entonces digo, bueno, a ver, pensemos la cuestión de la autopercepción, digamos. No sé, eso, ¿no? Como, y bueno, y después el que quiera seguir leyendo y adhiriendo al psicoanálisis seguramente se sumará a estas preguntas, y el que no, y bueno, y hará otra cosa, y está bien. Sí, me parece que estoy de acuerdo. De cualquier manera, yo cuando abrí tal vez este debate que finalmente se transformó en esto, yo me quedé más del lado de pensar por qué la crema o el peine están del lado de lo femenino, o por qué eso puede erotizar todo el cuerpo femenino y un hombre no, ¿no? Entonces empezó a abrir distintos canales. Una cuestión es la pregunta seguro y los movimientos donde se van actualizando la manera de pensar el psicoanálisis, sería algo así. Pero yo lo que creo es que, por ejemplo, si hablamos de goce, no hablamos de quién goza. Goza una mujer, un hombre o cualquiera, ¿no? Hay algunas cuestiones que quedaron muy pegadas a determinismos de lo femenino y lo masculino, y que eso habría que, sobre todo, tal vez medio como urgentemente ir repensando, como hizo Miller ahora, que abrió esto de pensar, bueno, ¿qué hacemos con la categoría trans de género? Bueno, pensémosla de otra manera. Es eso, es como, y tal vez repensar algo de cómo nominar, no sé, ¿podemos seguir nominando que la mujer no existe? ¿Podemos decir eso? Tal vez no habría que actualizar la manera de nominar un concepto que tal vez es conceptual, pero se determinó desde la mujer no existe. O la envidia de pene, ¿no? Podríamos reformular algo de hacia dónde nos lleva a pensar eso, porque es lo que los jóvenes están trayendo, ¿no? La juventud dice, ¿por qué lo pensamos así? Y es el amor al psicoanálisis, no es que dicen al psicoanálisis no, es nominemos distinto algunas cosas que hoy quedaron como... Bueno, eso sí, ¿a qué loco se le ocurriría en una especialización hablar del complejo de castración que va a tener que hablar de la envidia del pene? Sí, es algo que, más bien que... estoy de acuerdo. Después hay otra cosa que no estoy tan de acuerdo, pero son las que exigen desarrollo.
la mujer no existe. El psicoanalista no existe. La relación sexual no existe. Todo eso, yo lo digo así, y alguien puede decir, este tipo es un salame. O alguien puede decir, bueno, a ver, ¿qué quiere? ¿Por qué? ¿En qué sentido no existe la mujer? O el analista. O no hay relación sexual si la gente parece que vive fornicando. Ahora, cada vez que voy a decir una mala palabra, digo, no, para, ¿viste? Me controlo porque la gente vive fornicando. Entonces, sí, que tenga que reescribirse la cuestión, siempre alrededor de ese deseo, que es un deseo sucio, porque no vayan a pensar que es un deseo del alma aristotélica, no vayan a pensar que es un deseo hegeliano, no vayan a pensar que es un deseo sucio porque parte de algún lugar medio oscuro de cada uno, eso que es el deseo del analista. No es algo que está escrito allá en los cielos. Lo que lleva a lo que a cada uno nos pone en este camino de piedras es algo que sale de un lugar que uno no sabe bien cuál es, pero que es en algún punto tiene algo sexual. Discúlpame, ¿puedo contar una anécdota? Por favor. Que a lo mejor, bueno, Lucila no sé si está, a lo mejor, bueno, me puede ayudar a pensar también, ¿no? Esto nada que ver con lo profesional, digamos. Mi hija tiene 12 años, ¿no? Bueno, el año pasado, ESI, ¿no? Vienen con toda esa cuestión, en una escuela donde hay padres que han decidido con carta a la escuela que sus hijos no participan de ESI, ¿no? Con todo ese debate, bueno, bien. Vamos al pediatra, ¿no? Mi hija siempre venía con esto de, bueno, no, porque en ESI estamos viendo lo que es de varón, lo que es, los estereotipos, que lo celeste... ¿Qué edad tiene tu hija, Mercedes? Ahora tiene 12. Ahora ¿no? Esto viene con un recorrido donde vienen viendo que por qué el celeste... Ella vino un día y me dijo, mamá, ¿por qué el celeste se piensa que es de varón y el rosa de mujer? No, basta con eso. ¿No? Como esto pensado, pensémoslo, educación primaria, ¿no? Bien, vamos al pediatra. Cuando vamos al pediatra un día, el pediatra le empieza a preguntar, bueno, vos ya sabés que va a haber que empiezan a haber cambios en tu cuerpo, no sé qué, no sé qué. ¿Y mi hija? Sí. Bueno, la escena fue muy graciosa porque mi hija estaba sentada en la camilla y el pediatra estaba, mientras le hablaba, iba escribiendo los aptos. ¿Vieron los aptos? Los que son madres saben, el apto médico que tenés. Entonces, la pila de aptos para natación, para esto, para... Entonces, mientras él escribía los aptos, le iba preguntando. Ah, bueno, entonces vos sabés el tema de la menstruación. Y ella se queda callada, ¿no? Y entonces el médico la mira y dice, ¿pero vos sabés qué es la menstruación? Y Elena me mira y me dice, como, sí. Y entonces el médico pregunta, ¿qué hacen en ESI? ¿Hablan de fútbol? Y a mí me pareció... muy interesante, ¿no? Porque más allá de que después ella, en realidad ahí lo que se le jugó fue el pudor de hablar con su médico varón de esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, después, bueno, resolvimos con una doctora, qué sé yo, más el doctor, bueno, vamos, pero me pareció interesante en relación con cuando hablamos, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de la biología. Hay un lugar donde todavía, digamos, hay que pasar por ahí, ¿no es cierto? Porque tal cual, un pibe de 7, 8 años tiene que pasar por, o sea, porque si no, si todo lo ponemos en el plano de negar la biología o negar la anatomía, bueno, pero van a empezar vamos a empezar, pienso, ¿no? Que vamos a empezar a tener unos huecos que ¿cómo se explican después? No sé si se entiende lo que quiero decir y tal vez estoy diciendo una barbaridad, por eso pienso que a lo mejor estaría bueno que, no sé, Sofía, Lucía, que como gente más formada y más joven me puede ayudar, pero
realmente a mí me generó esa pregunta en relación, bueno, pero cuando nosotros, estos discursos nuevos que estamos construyendo, no pueden negar la biología de una manera drástica, porque hay que pasar por ahí, no sé, Elena necesita pasar por, bueno, el aparato reproductor, ¿no es cierto? Bueno, la menstruación, los cambios en el varón, los cambios en el mujer, porque es necesario, porque aparte le pasa en el cuerpo y necesita también entenderlo. Seguro, ¿no? Seguro. Totalmente de acuerdo. Pero, y en eso que nos llaman... Eso es seguro, porque si a ella le va a pasar eso, ¿cómo no hablar de eso? No habría que pensar que no se puede conversar de eso. ¿Y qué inscripción tiene eso? Para ella. Uno dice, es psicosexual. El psicoanálisis dice que es psicosexual, ¿no? Es una cosa psíquica, de reflexión, y me hago la pregunta. Lo psíquico está completamente entramado con esto que traes vos. Y esto tiene como posiciones. Nosotros hemos leído a Helen Deutsch, la menstruación. Digamos, no hemos leído un textito, pero un hombre de esto, un biológicamente, un anatómicamente hombre, no tiene puta idea de esto. No pasa por ahí, pasará por otro lado, pero por ahí no pasa. Entonces, mira vos la anatomía, ¿por qué lugar se le da? A mí me parece, no solo no estás diciendo una barbaridad, me parece que esa es la posición. En el momento en que alguien paró y dijo, che, les voy a traer la gran verdad, Lacan y el complejo de castración, en ese momento, cuando empezás a hacer, vos podés ser un viejo, pero un viejo de mierda no. Un viejo de mierda cuando dice, yo creo que yo ya tengo la respuesta, es esta. A mí la actitud analítica me parece que tiene que ver con eso. En ese sentido hay que diferenciar la formación de la esclerosis que nos agarra y que estamos, que ya creemos que sabemos todo, cuando no sabemos nada. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar acá. Les quiero decir una cosa que no dije nunca en años, pero en años, no dije nunca. Y que supongo que me va a perseguir al menos hasta el viernes que viene, o hasta el último viernes de mi vida. ¿Sí? De verdad le pido disculpas si por mi manera de hablar alguno se sintió ofendido. De verdad, porque yo no sé, digamos, si alguna persona de ustedes se operó de algo y parece... Y no, de verdad, Roberto, digo, pues, si se sintió ofendido alguien, de verdad, pido disculpas. Es interesante hablar de la travesti, no de los travestis. Es un detalle, pero las travestis son las travestis, no son los travestis. Las travestis. Digo, es una forma, pero te va a ayudar, sobre todo a que no te quieran linchar. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Gracias a vos, porque nunca tuvimos este espacio para hablar entre todo el grupo y bueno, está bueno escuchar a cada uno. Cada uno. Está buenísimo. Bien, ok. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Les mando un beso. Gracias. Un beso grande. Chao, nos vemos. Chao.